Muy buenas tardes, soy Néstor Fabio Buitrago Giraldo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. En este momento vamos a realizar un trabajo sobre la materia de legislación educativa para realizar un reporte de investigación sobre el conocimiento del ordenamiento jurídico. Y para eso me encuentro con la licenciada, la profesora Rocío Pillimue. Ella es rectora de la institución educativa agroindustrial Huasanó. Esto queda en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, en Colombia. Profesora Rocío, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti también, Néstor, siempre con mucho gusto para ti, porque primero que todo quiero contribuir en tu formación en lo que yo pueda con mis escasos conocimientos, y segundo porque me parece que es muy valioso y te felicito el esfuerzo que estás haciendo de estudiar un doctorado. Es un acto de nobleza que te lo admiro muchísimo, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces esto se orienta de varias formas, hay distintos niveles en la legislación. Lo primero es qué aplicación tienen los tratados internacionales. En este caso podemos hablar de las pruebas PISA, si tienen aplicación o no en el desempeño del colegio que usted dirige. Sí, Néstor, definitivamente las pruebas PISA son un requerimiento que tiene la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel internacional. La OCDE, allí solamente pueden ingresar los países que cumplen ciertos requerimientos educativos. En este sentido, Colombia estuvo insistiendo y preparándose para poder ingresar, para poder ganar las pruebas PISA. Finalmente lo logramos. Logramos ingresar a la OCDE el 28 de abril de 2020, solamente este año se logró, indicando con ello de que las pruebas PISA mejoraron a nivel nacional, de que logramos ese estándar, que logramos ese nivel que requiere la OCDE. Pero lamentablemente Colombia hizo todos sus esfuerzos para que esto sucediera, pero nosotros a nivel de instituciones oficiales no vemos cómo, por ejemplo, las pruebas PISA hayan podido mejorar el contexto económico y sociocultural de donde están insertos los establecimientos educativos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cubrir un requerimiento internacional. Nosotros diríamos que las pruebas PISA han respondido más a ese requerimiento internacional que han colocado los países líderes de la OCDE, y no se ha ubicado en las necesidades económicas y sociales que tiene cada contexto rural y urbano de nuestro país. En ese sentido veo yo que logramos ingresar a la OCDE, eso es excelente en términos administrativos y de gobierno, pero ya a nivel interno de nuestros contextos, de nuestras comunidades, pues la situación no vemos que haya mejorado. Vemos que el nivel educativo y la calidad educativa y todos los problemas de educación siguen allí. Entonces es como una contradicción y es como como un llamado a que nosotros formulemos propuestas educativas, no para ingresar a una organización internacional, sino para solucionar los problemas educativos de nuestro país. Algo más contextualizado. Algo más contextualizado, ¿sí? Algo que responda a esas problemáticas que tenemos y que vivimos a diario, los rectores, los profesores, los estudiantes y los padres de familia. Bueno, esto nos deja la sensación entonces de que realmente a nivel internacional, para la educación pública, digamos, el beneficio no es muy real. No, ellos lo que quieren, de pronto entiendo yo que lo que se formulan son unas propuestas para desarrollo económico. Ustedes saben, Néstor, de que las propuestas de desarrollo económico las formulan los grandes empresarios, los bancos, el sector financiero, bueno, todos los sectores que necesitan que nuestras juventudes sean capacitadas en determinadas áreas, en determinados temas, tengan determinados conocimientos para que contribuyan a ese sistema económico, que cuando lo analizamos a fondo veo que es un sistema económico que promueve la riqueza de los que ya tienen riqueza y promueve la pobreza de los que ya somos pobres. Es decir, que es un sistema económico
que está basado y elaborado por las personas que necesitan sostener su estatus económico. Creo que las cosas mejorarán y cambiarán cuando nos preocupemos por cumplir con unas metas educativas que atiendan necesidades de la comunidad, propias, internas de la comunidad, y no para cumplirle a requerimientos internacionales, que es lo que ha pasado con las pruebas PISA, por ejemplo. Lo logramos, pero el costo social es muy grande. Bueno, eso en el plano internacional. Ahora vamos al plano nacional. ¿Cómo se aplican o qué tanto benefician o para qué sirven los postulados de la Constitución Política de Colombia en el ámbito educativo? Yo creo que en los colegios la Constitución promueve los derechos, ¿cierto?, de los ciudadanos y enfatiza cuáles son nuestros derechos: el derecho a la educación, el derecho al buen trato, el derecho al buen nombre. Y creo que en ese sentido en los establecimientos educativos luchamos porque eso se cumpla. Creo que todas las secretarías de educación del país hacen que eso sea prioritario en la planeación, en la organización del establecimiento educativo. Entonces creo que la Constitución política, en mi concepto, es una constitución muy, muy acertada, muy pertinente a todo lo que tiene que ver donde se hace ese interactuar de dos o más personas. Es necesario que los jóvenes conozcan sus derechos y conozcan sus deberes y conozcan hasta dónde pueden llegar en cuanto al buen trato o en cuanto pueden tolerar el maltrato que de pronto se da muchas veces en las instituciones. Entonces la Constitución sí nos da unos parámetros de comportamiento, tanto a nivel de instituciones como a nivel social, ¿no? Creo que lo hace también muy amplio para la ciudadanía en general, para saber cómo nos debemos comportar en todo momento y no vulnerar los derechos de las personas, de las personas que interactúan con nosotros cotidianamente. Se supone que la Constitución, dicen algunos, la colombiana es muy garantista. O sea, está hecha para garantizar muchas cosas. Está hecha para garantizar que la gente que respete los derechos de los demás. Creo que la Constitución en sus diferentes artículos promueve eso, promueve el derecho a la vida, el derecho al buen trato. Es maravillosa si nos apegamos a sus lineamientos. En realidad nos ayuda mucho en las instituciones educativas que se conozca, que se difunda, que se promueva y que se ponga en práctica. Ahora vamos al nivel de las leyes. ¿Qué tanto afectan o benefician las leyes? Por ejemplo, la ley 115, la Ley General de Educación, o la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué tanto afectan el buen desempeño del colegio o de los estudiantes? Pues te cuento, Néstor, que nosotros como funcionarios públicos y más como directivos docentes es una obligación, es por ética, es por moral, es por una cuestión humana. Tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetarlas. Y en este caso, en el caso de la educación, todo lo que hacemos, las modalidades educativas, la evaluación, la administración, la formación de educadores, el escalafón docente, las prácticas pedagógicas, los objetivos de la educación, los niveles de la educación, todo está regulado por la ley 115. Es decir, que nosotros a nivel educativo nos debemos a esa ley, al cumplimiento de esa ley, la ley 115 de febrero de 1994. En ese sentido, pues creo que esa es la principal, creo que esa es la que debemos tener siempre, como educadores debemos tenerla siempre presente, conocerla, leerla, promoverla, ¿sí? Y como te digo, se aplica a los diferentes, tiene una palabra, a los diferentes componentes educativos. Nosotros tenemos a nivel de educación 4 componentes básicos, que son el componente administrativo, el componente directivo, el componente pedagógico y el componente comunitario. Esos 4 componentes están y deben estar siempre regidos por la ley 115, que la ley nos dice cómo desarrollarlos, cómo mantenerlos pues en un buen funcionamiento, en un buen nivel. Pero hay otras leyes, Néstor, hay otras leyes definitivamente que también nos ayudan
a que seamos unos establecimientos educativos de calidad. Y creo que nos compete, nos compete como educadores y como directivos siempre estar al día con estas leyes, estarlas leyendo, conociéndolas y tratando de que el que no las conozca, pues las conozca a nivel comunitario y a nivel de docentes. A nosotros los rectores nos corresponde de pronto también esa función. La ley 1098, por ejemplo, la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Nosotros los educadores debemos conocerlo porque esta ley prohíbe y define qué es maltrato, qué es acoso, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los niños, todo lo que se puede y no se puede con los niños. Una ruta también, ¿no? Es una ruta, nos da una ruta también cuando se presentan, digamos, alteraciones a la convivencia. Entonces, la ley 1098 nos dice básicamente todo lo que está permitido y lo que no está permitido con los niños. Tenemos también la ley 1010 de 2006. Esa también nos corresponde a los que trabajamos en educación, nos corresponde conocerla porque es la ley que sanciona, define y prohíbe el acoso laboral. Muchas veces entre la misma comunidad educativa se puede presentar acoso laboral y es bueno que nosotros sepamos dónde se ha presentado, cuándo, y saber cómo también frenarlo, ¿no? Saber cómo denunciarlo. Entonces esa ley es muy importante. Tenemos la ley 599 del 2000, que es el Código Penal y Civil, que prohíbe el maltrato físico y psicológico contra los niños. Es otra ley que apoya, digamos, la ley de infancia y adolescencia. Y tenemos la ley 1257 de 2008. Esta ley, a pesar de que es del 2008, imagínate, estamos en el 2020. 12 años. Ya lleva 12 años esta ley, pero apenas se está conociendo, apenas se está promoviendo y es gracias a muchos movimientos feministas que se está conociendo porque es la ley que protege a la mujer. Entonces es otra ley que nosotros, docentes y estudiantes, debemos aprenderla, debemos conocerla y obviamente ponerla en práctica. Entonces, después de la ley se supone que los decretos le dan vida a las leyes, ¿no? ¿Qué decretos, cuál sería ese decreto o los que más se sienten o más aportan a la administración del colegio? A nivel pedagógico estaría el decreto 1290, que es el decreto de la evaluación y promoción de estudiantes. Creo que ese decreto a nosotros los educadores nos compete conocerlo. ¿Qué otro decreto? No recuerdo otro 1860. decreto. El 1860 también, que nos... habla de la distribución de la labor pedagógica en las instituciones educativas, de lo que se llama carga docente, de Gracias, la asignación. sí, asignación académica. 1860 muy pedagógico también, ¿no? Como muy de la función Muy docente, administrativo, muy administrativo, sí. Y el 1290, como te digo, es de la promoción y evaluación de los estudiantes. Sí, en realidad a nosotros nos competen todas las leyes, todos los decretos, todo lo que el gobierno tenga y que tenga que ver como en ese proceso de interacción de comunidades con educadores, con estudiantes, todo eso nos compete conocerlo. Muy amplio. Avanzando un poquitico más, hay unos acuerdos o algunas normas, en el caso de Colombia, digamos como acuerdos en el caso de los municipios, que también inciden en la administración de los colegios. Entonces sería preguntar, ¿cómo inciden los acuerdos internos del colegio? Que también puede haber, por ejemplo, el manual de convivencia o algunos otros, en el manejo precisamente interno del colegio, o si también hay acuerdos municipales. Claro, mira que todo lo de una institución educativa se hace mediante acuerdos. No hay, digamos, espacio para la improvisación, porque todo se debe hacer hablado, acordado, planeado, organizado. ¿Con quiénes? Con el consejo académico, con el consejo directivo, con la junta de padres de familia, con la administración municipal,
con las alcaldías, uno coordina mucho con eso, con las juntas de acción comunal, todas estas instituciones, todos estos estamentos tienen que ver con nosotros y nos corresponde a nosotros acordar, siempre hacer acuerdos, hablar, digamos que esa es una de las funciones más importantes de nosotros los directivos docentes, buscar los acuerdos que permitan el desarrollo de toda la cotidianidad, sí, no solo lo académico, también lo económico, también lo de infraestructura, también la parte social que manejamos las instituciones. Y es mediante acuerdos. Todo el tiempo estamos buscando acuerdos con todas las personas que tienen que ver con la institución. Siguiendo con esto de la legislación, podemos preguntar también, hay un nivel que serían los reglamentos. Por ejemplo, hace muchos años se hablaba de reglamento, que ahora es de manual de convivencia en las instituciones en Colombia. Entonces, ¿qué papel juegan los reglamentos en la vida escolar y cómo lo asumen o lo manejan los directivos docentes? El manual de convivencia es como la carta de comportamiento, como la guía de comportamiento tanto para el estudiante como para el docente, como para el directivo, como para el padre de familia. El manual de convivencia, nosotros los directivos nos corresponde socializarlo, actualizarlo, promoverlo, hacerlo respetar, también nos corresponde. ¿Sí? Si un estudiante o un profesor o un directivo o un padre de familia está como alterando lo que dice ese manual de convivencia, pues al directivo también le toca hacerlo cumplir. Sobre todo en la parte, el manual de convivencia, los directivos, sobre todo nos corresponde cuidar lo de los estudiantes, los derechos de los estudiantes que están allí, cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes. ¿Por qué te digo, Néstor, esto? Porque lo de los derechos y los deberes de los docentes, pues hay otras instancias, ¿sí? Para cuando un docente incumple en su deber, el directivo docente no es quien sanciona, en realidad nosotros solo informamos, pero quien sanciona es Secretaría de Educación, tiene su oficina de procesos disciplinarios. Entonces, o yo como directivo incumplo a mis funciones o cometo alguna falta a mi deber, entonces a mí no me juzga la comunidad ni me juzga el cuerpo docente, me juzgan allá en la oficina de procesos disciplinarios, control disciplinario se llama eso. Y lo mismo a los docentes tienen unas oficinas que le ejercen y puede llegar uno a que lo despidan, ¿no? Que puede llegar a que te despidan, lo destituyan del puesto. En realidad los docentes no sancionamos, los docentes solamente informamos, reportamos el comportamiento de un docente y ya allá tienen abogados, tienen todo un cuerpo de personas, digamos un equipo que investiga, comprueba y finalmente sanciona o no sanciona o absuelve. Exacto. Bueno, Rocío, muchas gracias, ha sido muy interesante hablar de estos temas con un directivo docente, muchas gracias por tu colaboración. Ay, Néstor, muchísimas gracias. Yo estaba un poquito nerviosa porque la verdad es que pensé que iba a ser un poquito más difícil, entonces me disculpan mi nerviosismo y las inseguridades que a veces te mostré en mi entrevista, pero lo hago con mucho gusto y espero pues que siempre cuentes conmigo y felicitaciones de nuevo, mucho ánimo con ese doctorado, Néstor. Bueno, muchas gracias. Gracias.